Buenas tardes. La misa de hoy es ofrecida para María Dolores González Caballero, Miguel Ramírez Collado, en su aniversario, Leonor Sánchez Sánchez y su padre Santiago y Leonor, María del Carmen Rivero del Toro y en acción de gracias a la Virgen de la Candelaria. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tú, Señor, das sentido a nuestra vida. Tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Vamos a prepararnos convenientemente para poder celebrar con dignidad estos sagrados misterios. Pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que has venido a buscar la oveja perdida. Señor, ten piedad. Tú que extendiste tus brazos en la cruz para reconciliarnos a todos. Cristo, ten piedad. Tú que eres nuestra paz y haces de todos un solo pueblo. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde la ternura de tu amor en nuestros corazones, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Esto
dice el Señor: observad el derecho, practicad la justicia, porque mi salvación está por llegar y mi justicia se va a manifestar. A los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que observan el sábado sin profanarlo y mantienen mi alianza. Los traeré a mi monte santo, los llenaré de júbilo en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptables sobre mi altar, porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozcan la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque rige el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, Que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Oh Dios, Que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a vosotros, gentiles, os digo, siendo como soy apóstol de los gentiles, haré honor a mi ministerio, por ver si doy celos a los de mi raza y salvo a algunos de ellos. Pues si su rechazo es reconciliación del mundo, ¿por qué no será su reintegración, sino volver desde la muerte a la vida? Pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. En efecto, así como vosotros en otro tiempo desobedecisteis a Dios, pero ahora habéis obtenido misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos han desobedecido. Ahora, con ocasión de la misericordia que se os ha otorgado a vosotros, para que también ellos alcancen ahora misericordia. Pues Dios nos encerró a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Palabra de Dios. Bellas palabras de vida, son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi vida, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida, resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando».
Él les contestó: solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó y se postró ante él, diciendo: Señor, ayúdame. Él le contestó: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella repuso: tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Un domingo más, el Señor pone ante nuestros ojos una reflexión sobre la fe, aunque este domingo, a diferencia del anterior, cambia el punto de vista. Si recordamos, el domingo pasado quedaba un poco mal parado San Pedro, cuando le pidió el Señor que avanzara hacia él sobre las aguas, y en un momento de duda y de miedo se hundía. Y el Señor le reprochó: hombre de poca fe. Fíjense hoy el contraste. Una mujer cananea, una mujer que no seguía las prácticas propias de la religiosidad de Israel, pero que parece que sí, que en cuestión de fe llevaba más por dentro de auténtico que cualquier otro israelita, reconociendo precisamente al Mesías, cosa que el pueblo de Israel en Jesucristo no lo estaba reconociendo en ese momento. Y el elogio es totalmente distinto a lo que le dijo a Pedro: mujer, qué grande es tu fe. Y ambos en un contexto donde los elementos que adornan la narración ya nos van diciendo que hoy la invitación sobre la fe va por otro lado. En la primera lectura, el profeta Isaías anticipa lo que revelaría nuestro Señor Jesucristo muchos siglos antes de que Él viniera. Nos dice Isaías: cuando llegue su salvación, cuando se revele su victoria, a los extranjeros que se han dado al Señor, los alegraré en mi casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Mucho antes que Isaías, cuando vivía Abraham, el Señor ofrecía su amistad. El Señor se hacía el encontradizo con cualquiera que quisiera reconocerle. Después del pecado original, el Señor no dejó la creación a su suerte, sino que siguió pendiente de ella, con otra situación distinta, porque el propio ser humano era el que había puesto una distancia, una ruptura con respecto al Señor, pero el Señor seguía ahí. Y de entre todas las posibilidades que pudo darse a lo largo de la tierra de alguien que reconociera al Señor, sin embargo, solamente Abraham, con un movimiento libre y un movimiento inteligente, reconoce al Señor y pone su confianza en Él. Cree en el Señor, pone su fe en el Señor. Y poco a poco aquella fe que se queda en su persona, después en su familia, y a medida que la familia crece en aquel pueblo que surge a partir de Abraham, aquella misma fe siguió su curso. De forma que llega un momento en que cuando aparece el pueblo de Israel, sucesor de Abraham, se ve que depositario de aquella fe. Pero una fe que no lo olvidemos, que no fue un privilegio, no fue un capricho del Señor de elegir a aquel pueblo y despreciar a todos los demás, sino que fue una circunstancia, una oportunidad, una providencialidad, si se puede decir así, de Abraham, que descubre y elige la confianza en el Señor. Y aquello, más que un privilegio, lo que realmente era una responsabilidad. Aquel pueblo de Israel, por tanto, era responsable de aquella fe, de seguir la misión que aquella confianza en el Señor le encomendaba, que no era otra
sino que así como la creación había perdido la cercanía con el Señor a partir del pecado original, que hubiera un instrumento, un medio, por medio del cual la salvación en un momento determinado, en la plenitud de los tiempos, pudiera también alcanzar a toda la tierra y hacerse presente en la creación. Y hacía falta un intermediario en la propia creación. Y precisamente aquel pueblo de Israel, con aquel encuentro con el Señor, por aquella fe que tenía depositada con el Señor, tenía la responsabilidad de que cuando llegase el momento definitivo, poder servir de instrumento y de canal para que la salvación alcanzara, sin excepción, a todos los pueblos de la tierra. Ahora ya entendemos mejor a Isaías, porque está hablando de esa victoria y de esa salvación del futuro, cuando todos podrán venir hasta la casa del Señor y llamarla su casa de oración. Es lo mismo además que en tiempos del propio profeta Isaías se contenía en los salmos, como hemos escuchado hoy, un deseo también de que todas las naciones eran el destino de la salvación del Señor. Que te alaben los pueblos, Señor, que todos los pueblos te alaben, hemos repetido en el Salmo. Sin embargo, aunque la fe tenía ese elemento positivo de responsabilidad y de apertura hacia toda la creación, muchos en Israel confundieron la actitud que debían tener con esa fe. Y en lugar de vivirlo como una responsabilidad, lo vivían precisamente como un privilegio, anulando, por tanto, esa otra libertad que tiene la fe. Y entonces, considerando la fe un privilegio, se veían que como ellos eran el pueblo elegido por Dios, a diferencia de los otros que no estaban elegidos, se tenían por superiores, por distintos, a los cuales a los demás pueblos podían despreciarlos, alejarlos de sí. Hasta tal punto que en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, si había alguien que no perteneciera al pueblo de Israel, pero sí quería incorporarse, tratando de cumplir y seguir el proceso de conversión hacia el judaísmo, era una tarea imposible por la cantidad de inconvenientes, de taras y de complicaciones que los propios judíos, principalmente los fariseos, habían impuesto. Pero eso no era la voluntad del Señor. El encuentro con la mujer cananea, nuestro Señor Jesucristo recupera lo que es la esencia de esa fe, lo auténtico de esa fe, y deja también claro y pone en evidencia que no es la fe. Cuando los apóstoles le dicen al Señor que atienda a aquella mujer extranjera, el Señor responde precisamente con ese itinerario que debería seguir la fe en Israel. Primero, predicar que el Mesías ya había llegado, que la plenitud de los tiempos ya estaba presente y por tanto que Israel se hiciera cargo, tomara conciencia de ello para que a continuación sirviera como mediador para la salvación del mundo. Por eso, esa expresión del Señor, solamente ha sido enviado, en primer lugar, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No es la primera vez que el Señor decía eso. Cuando instituyó a los apóstoles, un poco antes, les da el mismo encargo. Vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y sin embargo, cuando ya por fin decide atender a la mujer cananea, le dice una expresión que es cruel. Así la podríamos considerar en nuestros días como discriminatoria. Cuando la mujer le hace la petición, el Señor la deja cortada. No está bien echar el pan de los hijos a los perritos. No era una expresión exclusiva del Señor. Era una expresión muy común en aquellos tiempos que lanzaban los propios del pueblo de Israel hacia quienes eran extranjeros y venían pidiendo algún beneficio espiritual, alguna oración o incorporarse a alguna práctica religiosa de Israel. La expresión normal que cualquiera le diría era esa. Y el Señor, que sabe mucho más de lo que hay en el corazón y en la mente del ser humano, le devuelve el reto a aquella mujer.
Y fíjense que el Señor no le dice, yo ahora por mi autoridad digo que tu hija, que es lo que estás pidiendo, va a quedar liberada de ese espíritu inmundo. Primero la mujer responde de una forma muy inteligente. Tienes razón, Señor, pero hasta los perritos se acercan a la mesa de los amos para aprovechar más que sea unas migajas. Y fíjense lo que le dice el Señor. Primero la elogia, Señor, mujer, qué grande es tu fe. Y lo segundo, pone en evidencia lo que tiene delante, no le añade nada. Jesucristo le dice, haz, que se ocurra, que suceda, según lo que deseas, según lo que hay en ti, según esa fe que estás mostrando. Y su hija quedó sanada. Por la convicción de aquella mujer que es capaz de comprender, de vivir y de convencerse de que está sucediendo algo en las promesas de Israel que los propios judíos no están reconociendo. ¿Cuánto daño hace, por tanto, ese orgullo cuando se entromete en la fe? También nos ha pasado a nosotros, en el tiempo histórico, después de Jesucristo, cuando la Iglesia, considerando que tiene la presencia de Jesucristo y por tanto que es poseedora de la verdad, ha pretendido imponer su creencia a multitudes, sin contar con una respuesta libre, solamente porque nos considerábamos mejores, porque nos considerábamos superiores. Y cuando se anula la libertad, lo que queda es la opresión. Y ese no es el camino de la fe. La fe exige, como en Abraham, como en aquella mujer cananea, poner nuestra libertad y poner también nuestra inteligencia. Porque cuando en la fe se anula la libertad parece la opresión, pero cuando en la fe se anula la inteligencia y ese orgullo nuestro no nos hace poner nuestra cabeza en lo que corresponde a la fe, lo que ocurre es que nuestra vida espiritual se queda estéril, no genera vida, todo lo contrario. Podemos por fuera tener muchos actos de piedad, podemos vivir muchos sacramentos, podemos ser multitudes en torno a una determinada celebración, pero no hay continuidad, no hay profundidad. Hoy quizás en nuestra sociedad no se impone a nadie la fe. Y está claro que debemos ser los primeros en defender la libertad a la hora de creer. Pero sí puede ocurrir que no estemos poniendo toda nuestra inteligencia, no estemos profundizando y conociendo lo que realmente estamos haciendo. Y hay un signo muy evidente en nuestra comunidad de que hay algo que está fallando en este sentido. Y es que nuestras comunidades cristianas son estériles, no generan vocaciones. Y esa vida espiritual, que corresponde a una vivencia del ministerio, que es presencia de Cristo Jesús, no está presente, no se está desarrollando. Y lo digo además en una circunstancia un tanto sangrante, ahora en este momento, y aquí, en el municipio de Ingenio, porque ha llegado un punto en el que el único cura activo que está en todo el municipio, no digo la parroquia, insisto, el único cura activo que está presente en todo el municipio, me ha tocado a mí. Un señor que acaba de llegar aquí en una sustitución que ni siquiera pertenezco a esta diócesis. El párroco de Carrizal, que se encarga de la mitad para abajo, está convaleciente desde el pasado jueves, viernes. Y Suso, pues está haciendo lo que puede, porque también está aparte. No es un problema tampoco para ahora generalizarlo y meternos en esa generalización y no ver la importancia real que tiene. Es un problema de esta diócesis de Canarias. Otras diócesis no tienen este problema. Y es un momento también que nos debe mover a la reflexión, a ver qué estamos haciendo cuando decimos que creemos en nuestro Señor Jesucristo, cuando tenemos tantas fiestas en las que los actos de piedad se manifiestan y aparecen, pero sin embargo no terminan de cuajar en una comunidad que es fecunda, porque hijos suyos salen a ejercer esos ministerios tan necesarios en nuestra vida religiosa. Que así sea.
Hacemos profesión pública de nuestra fe y decimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que nos acoge a todos en su casa de oración. Por la Iglesia Inmaculada del Dios verdadero, extendida por todo el universo, pidamos la plenitud del amor de Dios. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que rigen los destinos de los pueblos e influyen en la paz del mundo, pidamos el espíritu de justicia. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que son víctimas de la debilidad humana, del odio y de la envidia y de los innumerables errores del mundo, roguemos al Redentor misericordioso. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los ausentes y los encarcelados, por los débiles y oprimidos, y por todos los justos que sufren persecución, roguemos a Jesús el Salvador. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los aquí reunidos en la casa de Dios, invoquemos al Señor de la gloria. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que reclaman con fidelidad la palabra de la salvación, pidamos la sabiduría del Hijo de Dios. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los sacerdotes y por Daniel, párroco del Carrizal, por su salud y por su ministerio, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Como la mujer cananea te decimos: ten compasión de nosotros, Señor, atienda nuestra súplica. Por Jesucristo nuestro Señor. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, nuestras ofrendas, en las que vas a realizar un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu, a los hijos dispersos por el pecado,
De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos, proclamando llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con el obispo de esta diócesis, José, con el obispo auxiliar Cristóbal y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de aquellos por los que ofrecemos esta Eucaristía, que fueron nombrados al principio, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten también misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena pascual del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre la verdad, fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre mi amor, yo os he amado,
grande como aquel que os mostré. Yo doy la vida por vosotros, amad como yo os amé. Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón, compartiréis mi pleno gozo de amar como Él me amó. Como el Padre me amó, yo os he amado. Permaneceréis mi amor, permaneceréis mi amor. Oremos. Después de haber participado de Cristo por estos sacramentos, imploramos humildemente tu misericordia, Señor, para que configurados en la tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. De los avisos, de los varios que se han ido dando, sigue vigente uno. Para el día 11 de septiembre, el próximo mes, está previsto visitar a la Virgen del Pino en Teror. Es un lunes. La salida es a las 3:15 y se celebrará la Eucaristía arriba en la Basílica. Y el precio de la guagua que va es de 8 euros. Y con la alegría de que el Señor siempre va con nosotros, podemos ir en paz. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, Madre mía del cielo, sin mi alma y dolor, busco apoyo en tu amor y hallo en ti mi consuelo. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción, y yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón, y yo te quiero ofrecer